Estados Unidos y China durante el trumpismo. Vamos a hablar de cuál ha sido la relación entre Estados Unidos y China durante la primera fase del trumpismo y qué podemos esperar en lo que va a ser esta segunda fase, este segundo mandato de Donald Trump. Y para ello vamos a contar con un invitado de excepción, Marcelo Muñoz. Hola Marcelo, buenos días. Buenos días, Adrián. Buenos días. Bueno, Marcelo Muñoz lleva nada menos que 46 años trabajando con China, trabajando en las relaciones entre España y China. Es presidente de la Asociación Cátedra China, también de la Fundación Cátedra China. Las dos organizaciones tienen como objetivo dar a conocer en España la realidad de China, dar a conocerla a la sociedad española. Y muy recientemente, para sintetizar, pues ha sido objeto del nombramiento y la medalla de oro de embajador, como embajador de amistad del pueblo chino, entregada por el propio Xi Jinping. Un nombramiento y medalla que solo 3 europeos han recibido hasta ahora. El ex primer ministro de Croacia, Samaranch, en su relación con los Juegos Olímpicos, y Marcelo Muñoz, el invitado que tenemos hoy con nosotros, ¿no? Bien, Marcelo, si es posible, para nosotros sería extraordinario contar contigo en distintos programas, pero hoy, teniendo en cuenta los criterios de actualidad, vamos a hablar fundamentalmente, vamos a intentar centrarnos alrededor de lo que ahora puede ser de mayor interés, que es, después del resultado de las elecciones en Estados Unidos, identificar qué es lo que puede suceder en las relaciones entre Estados Unidos y China como consecuencia de este cambio en el gobierno de Estados Unidos, en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Pero si te parece, podemos empezar hablando del anterior mandato. ¿Cuál es la experiencia hasta ahora de lo que pasó en aquel mandato en el que Trump adoptó una serie de medidas digamos, pues defensivas o agresivas en las relaciones comerciales con China? ¿Qué balance haces tú de aquel primer mandato? Y luego empezamos a hablar, si te parece, de qué podemos esperar de él con respecto al segundo mandato. Bueno, yo empezaría hablando, perdón, de Estados Unidos y China. Sí, como quieras. El objetivo de Estados Unidos es contener a China, que es una ingenuidad política, porque China no es un país. China, primero, ha sido un imperio durante 2000 años, el más potente económica y tecnológicamente del mundo, hasta que llegaron las cañoneras británicas y luego los japoneses y hundieron a China. Y China está emergiendo como ese país que es el 20% de la población mundial y tiene una historia de gran país y gran imperio. Y eso lo llevan en el ADN. Por otro lado, China se mueve con una política que se basa en la filosofía confuciana, que es una filosofía política y ética que se basa en la concepción del género humano, de la persona humana en sociedad y en sucesión de generaciones. Y China juega al plazo de las generaciones pasadas y futuras. China juega a largo plazo. Y Estados Unidos, primero, se cree que China es un país más, no acepta que China es hoy la segunda potencia mundial, mañana la primera, también en tecnología, y entonces juega mal, juega al regateo con China, o al regate con China, y China juega a largo plazo, el regate no le importa. La experiencia de Trump en su anterior mandato de intentar contener a China, poniéndole trabas, aranceles y dificultades en el comercio, no sirvió para nada. China ha seguido desarrollando su gran proyecto de la Ruta de la Seda, en el que participan 153 países. China siguió siendo el primer socio comercial de 142 países y ya puede decir y hacer Trump lo que hizo en su primer mandato y lo que quiere hacer ahora. China va a seguir. Estados Unidos no les va a poner
grandes trabas, puede poner dificultades de guerritas comerciales, como la que intenta con los coches eléctricos. Para China son guerritas, porque China se mueve en el mundo, no se mueve en Estados Unidos y Europa solo. China está vendiendo coches eléctricos a todo el mundo y en grandes cantidades. Y cuando en Europa nos convenzamos de que el China eléctrico está ahí y que no tenemos que competir, sino colaborar para que en España, en Europa, se produzcan coches eléctricos, China estará ya en el coche autónomo, que ya lo está probando. Entonces, vamos a ritmos completamente distintos. El ritmo chino es de largo plazo. El ritmo de Estados Unidos y de Europa, desgraciadamente también, es del corto plazo. Y el corto plazo China se encoge de hombros. Bueno, ¿que ponen dificultades? Pues busquemos soluciones. ¿Que ponen aranceles a los coches eléctricos chinos? Pues ponemos una planta en Hungría, ponemos otra planta en España de coches eléctricos chinos y ya no hay aranceles. Y así todo. O sea, hay una confusión o una falta de aceptación de la realidad de China como un socio importante. El mundo se gobernaría hoy, que está escaso de gobernanza global, si Estados Unidos, China y la Unión Europea se ponen juntos a trabajar para el bien del conjunto del mundo. Pero Estados Unidos quiere contener a China y Europa se sitúa en esa posición teórica de la rivalidad sistémica. Y claro, rivalidad en el diccionario español significa cuando uno quiere imponer al otro su idea o su sistema. China no quiere imponernos su sistema. Somos nosotros los que queremos imponer a China el nuestro. Somos sistemas distintos, pero podemos colaborar. Vamos a ver. Bueno, mirando al pasado, mirando hacia el futuro, sí se ha comentado muchas veces que, claro, China, la economía china tiene todavía una dependencia muy importante de las exportaciones, ¿eh? No solo Occidente, pero ¿hasta qué punto Occidente o Estados Unidos, con una política agresiva, tiene capacidad de hacer daño a la economía china, pues, bueno, de alguna forma, reduciendo el impacto de sus exportaciones? Pues yo creo que le puede hacer dañito, porque claro, el mercado del mundo de 8.500 millones de personas es un mercado de 8.500 millones de personas y China está en ese mercado de 8.500 millones. No está solo en el mercado de Estados Unidos ni de Europa, está en todo el mundo. Entonces, lo que le puede poner de dificultades en Europa para el coche eléctrico, por ejemplo, o en Estados Unidos, evidentemente es un dañito que no le hace efecto. Pero si tiene el mercado mundial, China es el primer socio comercial de 142 países. Entonces, lo que Estados Unidos quiera hacer es un poco, hablando coloquialmente, es un poco ridículo. Es no entender el peso de China en el mundo imparable. China juega al 2050. En el 2050, por ejemplo, China habrá descarbonizado antes, el 2040. Pero bueno, aunque se retrasase, habrá descarbonizado China. China es la primera potencia en todas las energías no fósiles, en todas las energías limpias. Entonces, en esa dinámica de un país que va a ese ritmo, yo acabo de volver, como has citado, acabo de volver de China, hacía varios años que no he ido, y me he quedado, aun conociendo China profundamente durante estos decenios, me he quedado sorprendido del salto que han vuelto a dar en los últimos años. Es un país organizado, es un país disciplinado, porque son confucianos. Y entonces la jerarquía tiene un valor, la autoridad tiene un valor, el gobierno tiene un valor y se respeta en general. Hay una encuesta curiosa de Harvard a través de su Pew Center de hace 2 o 3 años que hizo en 30 y tantos países. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la población con su gobierno? El más alto grado de satisfacción lo daba China con un 83%. Entonces, ese mundo que existe y Occidente lo ignora. No conocemos nada de China. Por ejemplo, el sustrato político de toda la actuación del gobierno del Partido Comunista Chino
el sustrato político de toda la acción política del imperio del centro es el confucianismo, como una filosofía que sustenta la política y la ética de China ayer y hoy y mañana. Y esa filosofía ni se menciona prácticamente en ninguna facultad de filosofía de España. Estamos al margen de ese otro mundo que existe, que vive, que crece y que crecerá. También se ha dicho que quizás esas políticas agresivas de Estados Unidos con respecto a China, intentando dañar a China en sus exportaciones, que llegan tarde. Es decir, que quizás hace 20 años o 25 años podrían haber tenido un efecto importante, pero de alguna forma, como tú has dicho, claro, ahora ya la expansión comercial de China al conjunto del mundo tiene un peso tan grande que, bueno, Estados Unidos, como tú dices, puede hacer un daño relativo, ¿no? Insuficiente, ¿no? Para que tenga una repercusión geopolítica, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo ves en particular el papel del trumpismo dentro de esa posición de Estados Unidos? ¿Lo ves más o menos sustancialmente distinto de los demócratas? ¿No son matices o están gestionando papeles, imágenes distintas nada más? La estrategia de Biden y de Trump y de la administración de Estados Unidos en general, la estrategia es contener a China. Biden igual que Trump, con formas distintas. Quizá Trump más a lo bestia o más a lo burdo, pero la estrategia de contener a China coincide totalmente, de marginar a China. ¿Y qué efecto ha tenido en la primera administración Trump o en la administración Biden? ¿Han marginado a China del mundo? ¿Le han aislado del mundo? ¿Han disminuido sus exportaciones? No, no ha servido, no les ha servido a esa estrategia para nada. China ha buscado las vueltas a todas las zancadillas que le ponían. Por ejemplo, lo que decía del coche eléctrico, que no me dejan exportar a Europa el coche eléctrico. Pues monto una fábrica en Hungría y otra en España y otra donde sea. Y ya no hay aranceles. O sea que la potencia de China y la habilidad política y la filosofía china del largo plazo es tan potente que eso no hay que contenerlo. Lo que tendríamos que hacer los europeos, y yo como europeo lo reclamo, es colaborar con China porque nos interesa. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo. La ruta de la seda ha desarrollado ya 30 corredores internacionales de conectividad global, terrestre, marítima y digital. Esos corredores funcionan. Algunos, por ejemplo, hay un corredor por el este de China que pasa por el estrecho de Malaca, que es un cuello de botella. Ante cualquier conflicto se paraliza el tráfico marítimo y el tráfico marítimo del estrecho de Malaca es el 30% del tráfico marítimo mundial. Entonces, con el programa de la Ruta de la Seda, China está desarrollando un corredor por el oeste de Asia, a través de los grandes montes, Altai, Kunlun, etc. Se está construyendo la carretera más alta del mundo, la carretera más cara del mundo. Va a costar unos 30.000 millones de dólares, pero la están construyendo. Tiene una alternativa. Entonces, esos dos ramales por Asia Occidental y por Asia Oriental, por el estrecho de Malaca y por las montañas, desembocan en el puerto de Gowada, en Pakistán, en el Índico, y del Índico al Mediterráneo. Y los tres puertos terminales de esos grandes corredores en el Mediterráneo son Barcelona, Valencia y Algeciras. Y viene un grupo chino a plantear la posibilidad de crear en Algeciras, paro, tráfico, narcotráfico, etc., en Algeciras un centro mundial de distribución de productos para toda Europa y toda África, teniendo en cuenta que en el proyecto de la Ruta de la Seda incluye un túnel bajo el estrecho de Gibraltar para conectar toda la red viaria euroasiática con la red viaria africana.
ese proyecto en ese puerto para España, evidentemente, es un regalo. Y el gobierno español no lo acepta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere. No quiere que China se potencie con la ruta de la seda. No quiere que China expanda su conectividad en el mundo. Y lo hemos perdido. ¿Sabes lo que pienso? Conociendo a los chinos, que lo harán ellos. Ellos crearán ese centro ese es mi pronóstico. En un plazo de tiempo prudencial crearán ese centro de distribución de productos, como hacen con todo. ¿Qué hizo Estados Unidos con la llamada Estación Espacial Internacional, que no es internacional, porque se vetó la presencia de China? ¿Qué ha hecho China? Crear su Estación Espacial Internacional y la están montando con cantidad de vuelos, con vuelos espaciales, conectando, ensamblando la Estación Espacial Internacional, que la está muy avanzada, y así harán con todo. ¿Que no quieres esto? Lo hago yo. Porque China puede. Sí, y vamos a ver, y en este segundo mandato de Trump, ¿podemos esperar algún cambio a peor o a mejor con respecto a la situación actual en esas relaciones entre Estados Unidos y China? Yo creo que Trump, vamos a ver, en mi opinión, Trump quiere volver a la edad de bronce. El aislamiento, el unilateralismo, etc. Y China apuesta por el futuro del multilateralismo, de la cooperación internacional, de un mundo compartido en que todos compartamos un bienestar. Entonces van en dirección opuesta. ¿Qué puede incidir la política de Trump en todo esto? Pues yo creo que evidentemente incide, porque sigue siendo la primera potencia mundial, pero un poquito, lo que digo yo del dañito, o sea, le hace dañito a China, pero China sigue adelante. No hay posibilidad de parar esa potencia, porque es que además son 1.400 millones. Bueno, 1.450 millones realmente, pero o sea, además si incluyes toda la zona de soberanía china como Taiwán, pues son más. Y además añaden un potencial tecnológico también, porque Taiwán es como Cataluña, es parte de China históricamente, menos cuando fue colonia japonesa. Lo demás siempre ha sido soberanía china. Bueno, pues eso mismo indica que China sigue. Lo que pasa es que, insisto, la política china del largo plazo es muy potente. Por ejemplo, volviendo al cambio climático, China no tiene agua, aunque parezca mentira. Tiene el 20% por habitante de la media mundial de agua por habitante. Y tiene una gran escasez. El norte de China se seca. El río Amarillo se está secando y hay una gran sequía. ¿Qué hace China? Hay agua en el sur. Entonces desarrolla unos grandes proyectos de canales de trasvase del sur al norte con un desnivel de 60 metros que salvan a base de excusas y ya ha inaugurado 2 canales de más de 1.000 kilómetros. El tercer canal, porque estos son insuficientes, el tercer canal se está construyendo y se va a inaugurar en el 2050. El largo plazo, juega al largo plazo. Y como eso todavía es insuficiente, están desarrollando un canal subterráneo para captar agua de la presa de las Tres Gargantas, que como sabéis tiene una extensión mayor que Suiza. Captar agua de la presa de las Tres Gargantas a 1.000 metros de profundidad para otra inyección de agua a esos grandes canales de trasvase al norte. Y todo eso a largo plazo, no les importa el largo plazo. China se propone en el 2060 descarbonizar el país, en el 2060, y lo van a hacer. Juegan a ese plazo, porque antes no les es posible. Incluso hicieron un proyecto para descarbonizar China en el 2050 y lo estudiaron más detenidamente y rectificaron, no para el 2060. Y mi experiencia en China, todos los objetivos
que he oído que se planteaba el gobierno chino, todos los han cumplido y algunos con años de antelación. Vamos a ver, en esa rivalidad entre Occidente y China están también los aspectos, más allá de lo económico, los aspectos geopolíticos, ¿no? Entonces, ha habido una estrategia, bueno, no sé si tradicional, en los últimos años muy evidente por parte de Estados Unidos de intentar aglutinar o crear una especie de frente, una barrera contra China o frente a China con distintos países en la cuenca del Pacífico, ¿no? Incluso han hecho gestos con respecto a India, intentando separar a India de China, pero sobre todo pues, con Japón, Corea, Filipinas, etcétera, ¿no? ¿Qué perspectiva le ves tú a esa estrategia, ¿no? Pues temporal. Es una estrategia que no tiene salida. Porque, por ejemplo, frente a, primero, China no tiene ninguna enemistad con Estados Unidos ni con Europa, ni está en polémica con Estados Unidos y con Europa. Quiere cooperación y diálogo. La polémica, el enfrentamiento viene por parte occidental contra China, pero China no está contra Estados Unidos. La prueba es que se reúnen con frecuencia. La prueba es que tienen un comercio bilateral amplísimo. Es el segundo socio comercial de Estados Unidos, China, y el segundo o el primero de la Unión Europea. Ahí no hay, por parte de China no hay ninguna rivalidad. Hay un deseo de cooperación. Lo que pasa es que no encuentra respuesta. Como no encuentra respuesta y Occidente sigue manteniendo su hegemonismo excluyente en una estructura de poder económico que se montó en Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, China no acepta ese hegemonismo excluyente occidental, pero no hace ninguna guerra por combatirlo. Construye otro mundo de relaciones. Por ejemplo, los BRICS, que empezaron siendo 5 países, ahora son 12 o 14 y hay 40 países más esperando para vincularse a la organización de los BRICS, que tienen su propio banco, que van no a crear su moneda, pero sí a utilizar cada vez más los intercambios comerciales con sus monedas, separándose de la dolarización de la economía. Eso China lo va haciendo a la chita callando, poquito a poco, sin enfrentamiento, sin pelearse, sino gobernando o intentando colaborar a la gobernanza global a largo plazo. Y ese largo plazo es el que siempre está a favor de China. Ya puede Estados Unidos patalear todo lo que quiera frente a eso y decir que si China se opone al dominio, no sé qué. China sigue y sigue construyendo estructuras de cooperación. Sí, ¿y cómo lo ves desde la perspectiva de esos países? Como ¿hasta qué punto pues Japón, Corea del Sur, Filipinas, quizás India, ¿no? Pero claro, las relaciones entre India y China en este momento están mejorando sustancialmente, incluso dentro de los BRICS. India está en los BRICS. Claro. India está en los BRICS. Sí. Y han llegado ahora a un acuerdo para bajar la tensión en la frontera entre ellos, ¿no? Pero esos países, ¿tú crees que van a seguir esa estrategia de Estados Unidos de distanciamiento, de enfrentamiento con China, o que eso va a ir a menos? Porque claro, Estados Unidos puede tener también la tentación de abrir el otro frente, que es el de Oriente Medio, ¿no? El de una guerra con Irán, esa estrategia de hace mucho tiempo de Estados Unidos de cortar los accesos a los hidrocarburos de Oriente Medio pues, para China, ¿no? En principio, ¿no? No sé si son dos vías geopolíticas, ¿no? El control de Oriente Medio, que supondría una gran guerra, digamos, contra Irán, y luego esa articulación o ese frente con los países del Pacífico cercanos a Estados Unidos. ¿Crees que todo esto puede tener algún sentido, alguna viabilidad? Yo creo que ningún sentido.
alguna pequeña viabilidad, pero el mundo, o sea, el 85% de la población mundial, que no son ni blancos, no están entre los blancos ricos y guapos, que somos Occidente, ese 85% está con China. O sea, China tiene una conferencia con toda África, con todos los líderes africanos cada 2 años. Y hay una institución de diálogo África-China que se reúne cada 2 años y tiene sus estructuras de colaboración. China tiene en África más de 1 millón de técnicos y operarios y 35.000 empresas. ¿Qué pinta Estados Unidos ahí? Es curioso que de pronto Estados Unidos hace 2 años se dio cuenta de que China estaba en África. Bueno, tardaron en darse cuenta. Y Blinken, secretario de Estado, fue a visitar varios países africanos. El primero, si mal no recuerdo, fue Senegal. Y el presidente de Senegal le recibió con este discurso. Señor secretario de Estado, ha venido usted a mi país a través de un aeropuerto construido por los chinos. Llega usted a la ciudad a través de una autopista construida por los chinos. Se hospeda usted en un hotel construido por los chinos. ¿Qué hicieron ustedes en 400 años de colonización de África? Y luego pasó al tono diplomático. Porque en realidad, haciendo un cómputo de lo que China ha invertido en África en los últimos 45 años, es más invertido en infraestructuras, en escuelas, en edificios gubernamentales, en universidades. Es más que todo lo invertido por las potencias coloniales durante 400 años. Y eso los africanos lo saben. Entonces, China está en el mundo. O sea, y está aceptada en el mundo. En Hispanoamérica, China es aceptada. Hay no hay más que ver el gran proyecto del puerto de Lima, cerca del Callao, que están construyendo en lo que es la ruta de la seda del Pacífico Oriental al Atlántico. Entonces, esa realidad de presencia de China en el mundo aceptada de esa manera, no digo absolutamente ni sin críticas, pero aceptada mucho más que Occidente por el 85% de la población mundial, eso tiene un peso inapelable. Claro. Vamos a ver, tal como tú has expuesto, es difícil que esa estrategia de guerra comercial contra China pues que tenga éxito. Tampoco esa estrategia de aislamiento geopolítico o desde Oriente Medio o desde los países del Pacífico. Ahí puede haber una tentación en Estados Unidos de recurrir a la salida bélica. No se atreven. Mi pronóstico es que no se van a atrever. Es decir, yo conozco China, me he pateado China, sé cómo está organizado. Por ejemplo, en el ejército chino, cualquier oficial tiene graduación universitaria. Están preparadísimos. Y están preparadísimos frente a los satélites espías. ¿Dónde están las grandes bases nucleares chinas? Todas ocultas. ¿Pueden descubrir los satélites? Pues a lo mejor sí. Pero eso que yo sé a escala pequeñita, como un empresario que ha pateado China, Estados Unidos lo sabe mucho más. No se puede atrever con China. Mi pronóstico es que no se van a atrever. Únicamente se ha atrevido Estados Unidos a una guerra con China en la guerra de Corea. Cuando el ejército chino estaba desmantelado por la guerra civil, por la invasión japonesa, etc., cuando eran unos militares desarrapados, y esa guerra la ganó China frente a un Estados Unidos de un potencial tecnológico militar tremendo ya después de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Y China ganó. Entonces, es la única vez que se han atrevido los Estados Unidos con China.
Estados Unidos quería invadir Corea del Norte y China quería reservar la independencia de Corea del Norte, aunque luego Corea del Norte sea hoy lo que sea. Pero de hecho no consiguieron dominar Corea del Norte con todo el potencial militar. Eso lo sabe, yo creo que lo sabe la CIA, mucho mejor que yo. Mi pronóstico es que no hay guerra. Primero, China no quiere guerra. Y segundo, no se van a atrever. Taiwán, pues Taiwán se integrará en China, en mi pronóstico, pacíficamente antes del 2049, que es el centenario de la fundación de la República Popular China. Como tope el 49, probablemente antes, pacíficamente. ¿Cómo? Pues ya se las apañarán, porque China para negociar el largo plazo, el medio y largo plazo, tiene grandes habilidades, como estamos diciendo, y las van a emplear. Muy bien, muy interesante, Marcelo. Ya llevamos 30 minutos. No sé si quieres comentar algo antes de cerrar. Bueno, vamos a ver, yo insisto, y por eso constituimos la Asociación y Fundación Cátedra China, en que China, con toda la importancia que tiene en el siglo y va a tener en el siglo XXI, en Occidente es el gran desconocido. Sabemos muy poco de China. Los que me estéis escuchando podéis comprobar, y podía haber dado muchísimos más datos, la cantidad de cosas que están pasando positivas en China de las que no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quiere que se hable de China. Yo tengo la experiencia de que me invitan a veces a debates o entrevistas en radio y televisión una vez. Cuando me oyen lo que digo, que es lo que estoy diciendo, que creo que es la realidad, con datos, no me vuelven a llamar, porque Estados Unidos no quiere que se conozca la realidad de China, porque si se conociera, estaríamos todos a favor de la cooperación con China. Y de hecho, en la sociedad civil española ya hay una percepción de China mucho más positiva. Yo hablo con mucha gente de la calle y pregunto de China porque me interesa. Hace 5 años, horrible, todo lo de China era horrible. Hoy, la mayor parte de la gente lo ve como algo positivo para el mundo. Ese cambio social no se ha dado en la política. Los políticos no quieren conocer la realidad de China. Nosotros estamos intentando promover el que dirigentes políticos visiten China para conocerlo, para que vean la realidad, y se resisten. Los que van, tenemos experiencia de diversos grupos, al volver, generalmente el comentario más repetido es este: hemos visto el futuro. Entonces, hay que conocer. Tengamos, Adrián, debates de estos todos los que quieras. Sí, es muy interesante. Creo que hace unos días comentábamos, no sé si era contigo mismo, cómo en cierta forma China nos está poniendo en el espejo nuestro propio pasado en su aspecto positivo, en cuanto a esa tradición occidental de apuesta por la ciencia, por la tecnología, por el desarrollo económico, que ahora la estamos viendo reflejada en China y que nosotros hemos perdido, ¿no? No sé, como una consecuencia de determinados grupos de interés o de un proceso de decadencia, pero hemos perdido esa apuesta por el desarrollo, esa apuesta por la ciencia, por la tecnología y sorprendentemente ahora tenemos que mirar hacia afuera para vernos de alguna forma a nosotros mismos en lo mejor de nuestro pasado, ¿no? Es que además lo tendríamos muy fácil. Yo estoy defendiendo muchísimo, porque también soy filósofo, que entre la filosofía confuciana y la filosofía europea de la Ilustración, la que vino después de la Revolución Francesa, la que fue la revolución intelectual más potente que ha habido en Europa en el siglo XVIII-XIX, entre esas dos filosofías, la europea de la Ilustración y la confuciana, hay muchos puntos de conexión y de contacto. Podríamos entendernos muy bien. Otro dato concreto. China tiene firmado con Europa, con la Unión Europea, un acuerdo de inversiones
que nos favorecería muchísimo a ambas partes, que costó 8 años de negociación, 40.000 folios para recoger el acuerdo, es decir, minuciosamente debatido. Y está en un cajón del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque en el Parlamento Europeo hay un lobby antichino apoyado por Estados Unidos que impide que se ratifique ese acuerdo, y ese acuerdo es nulo porque no lo ha ratificado el Parlamento Europeo. Como europeos debíamos sublevarnos y exigir a nuestro Parlamento, ahora el nuevo Parlamento que se va a constituir, exigir a nuestro Parlamento que ratifique ese acuerdo que nos beneficia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque a Estados Unidos no le interese. A nosotros nos interesa, pues peleemos por ello. Esa es mi posición. Muy bien, Marcelo. Muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido todo un lujo contar con tu colaboración. A los Encantado. que nos escucháis. Por cierto, todo esto lo cuento en mis libros. Mi último libro es China ha vuelto para quedarse. Se lo ofrezco a todos los oyentes, nada más que me lo pidan por correo electrónico porque lo tengo en PDF. Estupendo, Marcelo. Si nos pasas el correo electrónico, lo dejaremos en la explicación del vídeo, ¿no? A todos los que nos escucháis, muchas gracias por vuestra atención. Acordaros de, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse, ya sabéis que es gratuito, y dejarnos comentarios, preguntas que iremos analizando en la medida en que podamos. Gracias por vuestra atención. Un saludo. Gracias, Marcelo. Gracias a los que nos oyen. Gracias a vosotros. Un saludo a todos.